manejen, identifiquen, porque de ello va a depender la evolución de sus pacientes y la prevención de sus complicaciones, ¿ya? El primer tema que vamos a hablar es nefropatía diabética. Como entenderán, este tipo de problemas se va a presentar en un paciente diabético y la nefropatía diabética es la complicación microangiopática de esta enfermedad. Pero ¿cómo vamos a definir cuándo sabemos que un paciente cursa con nefropatía diabética? Para ello es necesario tener en cuenta que hay un examen primordial que debemos hacerle tanto a los diabéticos como a los hipertensos. ¿Y en qué consiste este examen? En dosar la concentración de albúmina que tiene su orina. Entonces, nosotros definimos nefropatía diabética en aquellos pacientes en los cuales la albuminuria es persistente. Cuantitativamente significa que esta albuminuria es igual o superior a 300 miligramos en 24 horas o superior a 200 microgramos por minuto. Esta albuminuria puede estar asociada a retinopatía diabética y debe haber en la evaluación del paciente ausencia clínica de cualquier otra enfermedad del riñón. Esta definición que estamos dando se da para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Sin embargo, podríamos encontrar pacientes que tienen recién indicios de patología renal, como es la microalbuminuria, y hablamos de ella cuando la excreción urinaria de albúmina fluctúa entre 30 a 300 miligramos en 24 horas, ¿no? La nefropatía diabética se acompaña muy frecuentemente en estos pacientes de hipertensión y de disminución de la función renal. O sea, un paciente diabético de larga data en el cual sospechamos que está con albuminuria, lo más frecuente es que este paciente, además de este problema, también tenga hipertensión y que además de ello también ya tenga problemas, complicaciones de la función renal y por lo tanto esta función renal se encuentra disminuida. Cuando un paciente diabético nosotros lo cuantificamos y vemos que tiene albuminuria y hacemos el diagnóstico de nefropatía diabética, si le hacemos un fondo de ojo, vamos a encontrar en él muy frecuentemente presencia de retinopatía diabética. Es muy frecuente encontrar esto. Sin embargo, si no lo hallamos, no significa que excluya la nefropatía diabética. Pueden haber pacientes que teniendo nefropatía diabética no tienen retinopatía, ¿ya? Entonces, paciente con nefropatía diabética, con retinopatía y que el examen de fondo de ojo le encontramos retinopatía diabética, esto nos está apoyando nuestro diagnóstico. Su ausencia no significa que el paciente no tenga nefropatía diabética. Bueno, y en esta tablita les quiero presentar la definición cuantitativa de microalbuminuria y de proteinuria. Observen ustedes que en los pacientes normales, la orina en 24 horas tiene una concentración menor de 30 miligramos de albúmina. Y hablamos de microalbuminuria cuando ésta se encuentra entre 30 y 300. Y hablamos de proteinuria establecida cuando la concentración de albúmina es mayor de 300 miligramos por 24 horas. Si lo queremos hacer en una orina minutada, encontraremos estos valores. Normal, menor de 20 microgramos por minuto. Microalbuminuria, cuando está en el rango de 20 a 200 microgramos por minuto.
y proteinuria establecida cuando éste es mayor de 200 microgramos por minuto. También podemos hallar el cociente albúmina-creatinina, que se da en miligramos sobre gramos. Menor de 30 miligramos por gramo de creatinina, normal, de 30 a 300 microalbuminuria y mayor de 300 miligramos por gramo, proteinuria establecida. Entonces, la presencia de la albuminuria nos va a servir como un sensor muy específico para hablar de daño endotelial a nivel renal en pacientes que tienen diabetes mellitus de larga data y queremos corroborar si existe o no algún tipo de deterioro de la función renal. Vean ustedes cuál es la prevalencia general de microalbuminuria. En los diabetes tipo 1, 13%. En los diabéticos tipo 2, 25%. La macroalbuminuria, sin embargo, tiene una prevalencia de 15% en ambos tipos de diabetes. Ya saben entonces que un indicador del deterioro de función renal es la presencia de albúmina en la orina. La otra cosa que ustedes deben grabarse es que la primera causa de enfermedad renal crónica terminal a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en el Japón, es la nefropatía diabética. Esa es la primera causa por las cuales los pacientes llegan a tener tratamiento con diálisis. Aproximadamente un 25 a 45 pacientes de los nuevos que han iniciado tratamiento sustitutivo son diabéticos, sobre todo diabetes tipo 2. O sea, los diabéticos de tipo 2 tienen mayor predisposición a presentar enfermedad renal crónica terminal. Y en este cuadrito trataremos de ver cómo es la historia natural de la diabetes tipo 2 y de la nefropatía diabética. ¿Ya? La flecha superior nos indica la evolución natural del desarrollo de la diabetes tipo 2. Conforme pasa el tiempo, comenzamos a observar primero cambios funcionales a nivel del riñón y posteriormente cambios estructurales. Y si esto se asocia a hipertensión, indudablemente que se va a acelerar estos cambios. Y habíamos mencionado que los primeros cambios estructurales se van a cuantificar por la presencia de microalbuminuria al inicio y esta va a progresar a proteinuria. Y si estos dos sensores no están bien controlados, no está bien evolucionado el paciente y no nos preocupamos por darle un tratamiento oportuno, la evolución natural de la enfermedad va a ser hacia insuficiencia renal crónica hasta hacerse terminal. Y con ello, el riesgo cardiovascular de estos pacientes también se incrementa gradual y proporcionalmente. ¿Cómo es la fisiopatología de la nefropatía diabética? Realmente la fisiopatología es compleja. Hay numerosos mediadores y varios trastornos identificados. Sin embargo, los principales iniciadores de este problema son la hiperglicemia y la elevación de la presión arterial. Estos dos factores van a originar fenómenos hemodinámicos, al inicio hiperfiltración a nivel renal, y fenómenos no hemodinámicos que estimulan el factor de crecimiento y muchas citocinas. Todos estos fenómenos, estos cambios, tanto hemodinámicos como no hemodinámicos, van a originar albuminuria y proteinuria a nivel renal. Recuerden ustedes que la proteinuria es tóxica a nivel tubular
y en el intersticio, por lo que si esto no se controla, se acelera la progresión hacia la insuficiencia renal crónica terminal. Nuevamente, para hacer una ampliación de los mecanismos implicados en la patogenia de la nefropatía diabética. El diabético de fondo tiene pues un origen genético, ¿no? Su déficit de insulina o su resistencia tiene un fondo genético. Esto aunado a las alteraciones hemodinámicas y metabólicas, lo que va a hacer es desencadenar una serie de pasos para aumentar la hiperfiltración glomerular y la glicosilación de las proteínas, ¿no? Activando una serie de citoquinas, lo cual va a producir fibrosis a nivel túbulo intersticial y fibrosis a nivel túbulo intersticial. Lo mismo que la hiperfiltración glomerular va a provocar microalbuminuria y desequilibrio de los autocoides intrarrenales, incrementando la intensidad de la fibrosis a nivel túbulo intersticial y por lo tanto de la nefropatía diabética. ¿Cuál es la lesión renal patológica característica de la diabetes tipo 1? La lesión renal característica es la glomerulosclerosis nodular o nefropatía de Kienmeister-Wilson y se caracteriza por lesiones nodulares entre los capilares glomerulares. La lesión más constante es la expansión mesangial e intersticial. Esto es la lesión de la diabetes tipo 1. Sin embargo, este tipo de lesiones en la diabetes tipo 2 solamente aparecen en 30% de los pacientes. El 70% restante va a presentar lesiones vasculares inespecíficas o intersticiales con mínima afectación glomerular. ¿Por qué hay esta diferencia en los hallazgos anatomopatológicos? Porque en los diabéticos tipo 2, el diagnóstico generalmente es por datos clínicos o analíticos, ¿no? No se realiza por biopsia renal. Y esto es una ampliación de un hallazgo histopatológico de la glomerulosclerosis diabética, ¿no? Vean ustedes cómo la matriz mesangial está ampliada y hay formación de nódulos de Kienmeister-Wilson. Muy bien. Entonces, la diabetes mellitus en sí tiene un contexto de manifestaciones muy amplia, pues afecta a múltiples órganos, ¿no? Es una enfermedad sistémica. Sin embargo, a nivel renal, ¿cómo lo podríamos dividir? Lo dividimos en un cuadro clínico caracterizado por dos fases. La fase preclínica, ¿no? En las cuales hay normo o microalbuminuria, y una fase clínica caracterizada por la presencia de albuminuria persistente. Sin embargo, los pacientes diabéticos tienen factores de riesgo que favorecen la aparición de nefropatía. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, una normoalbuminuria superior a la media, microalbuminuria, el sexo, la agregación familiar, la hipertensión, la raza, ¿no? Estos son los principales factores de riesgo que van a favorecer a la aparición de nefropatía tanto en el diabético tipo 1 como tipo 2. Otros factores son el mal control de la glucosa, la hiperfiltración y el tabaquismo, ¿no? Muy bien. Después de haber pasado 5 años de la evolución de la diabetes, puede aparecer en los pacientes microalbuminuria. Y como habíamos mencionado, esta microalbuminuria es la primera señal
que muestra el riñón acerca de la presencia de una disfunción microvascular a nivel endotelial. Observen ustedes que en 1/3 de los pacientes con diabetes tipo 1, en las primeras fases de la enfermedad solo se va a observar hiperfiltración glomerular, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos maltratados, ¿no? Que no tienen un buen control metabólico. Cuando vemos que en la excreción urinaria la albúmina se incrementa, entonces estas proteínas van a marcar la progresión hacia la proteinuria. ¿Y esto qué significa? Significa que la proteinuria, que la función, que la alteración a nivel renal ya está establecida y hay inicio de la nefropatía. Habíamos mencionado también que estos diabéticos generalmente están asociados a cuadros de hipertensión, ¿no? Y la prevalencia de hipertensión que se encuentran en las fases de pérdida de albúmina son en las fases de normo, micro y albuminuria 42, 52 y 79% respectivamente en los diabéticos tipo 1. Y en esas mismas fases 71, 90 y 93% en los diabéticos tipo 2. La progresión de la nefropatía, entonces, pues, vendrá en relación progresiva con el incremento de la proteinuria y con el descenso progresivo de la tasa de filtración. ¿Qué otra cosa acompaña en el cuadro clínico a la nefropatía diabética? Se ha evidenciado que aquellos pacientes que tienen una proteinuria superior a 3 gramos pueden tener hasta 5 veces más probabilidad de duplicar sus valores de creatinina en el tiempo y tienen hasta 8 veces más de probabilidad de llegar a una enfermedad renal crónica terminal. Esto es en comparación a aquellos pacientes que inician con proteinuria menor a 3 gramos por día. Debemos recordar también que los pacientes que tienen nefropatía diabética sufren de afectaciones extrarrenales. Habíamos mencionado que la diabetes es una enfermedad sistémica, por lo tanto daña varios órganos. Y por ejemplo, la retinopatía se observa en casi el 100% de los diabéticos tipo 1 y en el 50-60% de la diabetes tipo 2. Las afecciones macroangiopáticas, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, estenosis carotidia, enfermedades coronarias, hipertrofia ventricular izquierda o enfermedades vasculares periféricas, así como neuropatía periférica y autonómica, también son frecuentes que estén asociados a este tipo de pacientes como afectaciones extrarrenales. Muchas veces los pacientes diabéticos pueden tener signos discordantes en los cuales nos hace sospechar que de repente el paciente está sufriendo una nefropatía no diabética. ¿Cuándo debemos pensar en ello? Cuando un paciente diabético tiene un rápido deterioro de la función renal en forma de glomerulonefritis rápidamente progresiva, por microhematuria persistente, por una proteinuria intensa de aparición brusca o progresiva, o un fondo de ojos sin retinopatía. Entonces, cuando no es clara la relación de la nefropatía con la diabetes, con la progresión de la diabetes, lo que se debe indicar es una biopsia renal para poder descartar la existencia de una glomerulonefritis asociada. El pronóstico de la nefropatía diabética en los pacientes tipo 1, observen ustedes cómo la presencia de esto, de la nefropatía, aumenta de forma
marcada la mortalidad de los pacientes. De manera que al cabo de 10 años, la tasa acumulada de mortalidad en los diabéticos tipo 1 se eleva hasta el 50, hasta el rango de 50 y 77%. En los diabéticos tipo 2, la tasa acumulada de muerte a los 10 años del inicio de la proteinuria es del 70%. Tanto en los diabéticos tipo 1 como en los diabéticos tipo 2, la enfermedad renal terminal y la enfermedad cardiovascular son las causas más importantes de mortalidad. Los pacientes diabéticos están pues más expuestos a tener complicaciones neurológicas y cardiovasculares, infartos, ACVs. Por lo tanto, esto tienen que tomarlo en cuenta y siempre sopesarlo. Muy bien. En cuanto al tratamiento, los principales tratamientos que han tenido amplios estudios y que se han investigado, primero, control de la glucosa. Segundo, control de la hipertensión. Tercero, control de los lípidos. Y por último, restricción de proteínas, ¿no? Entonces, un paciente diabético tipo 1 o tipo 2 que tenga un control de glucosa estricto es capaz de reducir el paso de normoalbuminuria a microalbuminuria o a macroalbuminuria. Entonces, con ello nosotros lo que estamos haciendo es tratar de detener el avance de la enfermedad y su progresión. Ahora, este paciente, si bien es cierto, tiene que tener un control estricto, un control demasiado estricto también trae complicaciones, como por ejemplo hipoglicemias y neuroglucopenias, ¿no? Recordar acá que cuando utilizamos hipoglicemiantes orales en un paciente que ya tiene deterioro renal y que está en una insuficiencia renal tipo 3 o 4, hay que manejar con mucho cuidado las sulfonilurias y las biguanidas, ¿no? Estas de preferencia, cuando un paciente diabético ya está en este estadio, con esta complicación renal, deben ser evitadas. Mientras que sí van bien las glinidas y los inhibidores de la DPP4. El otro control que nosotros tenemos que hacer es el control de la presión arterial. Así como hemos hecho el control de la glicemia, habíamos dicho también que es pilar fundamental del tratamiento de la nefropatía diabética. ¿Qué vamos a utilizar para el control de la hipertensión en pacientes con nefropatía diabética? Lo que se recomienda son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o los ARA2. Estos dos medicamentos van a retrasar la aparición de la microalbuminuria tanto en la diabetes 1 como en la 2. Y en la fase de microalbuminuria van a disminuir su progresión hacia la macroalbuminuria y hacia la proteinuria. Incluso hay estudios que recomiendan que estos tratamientos pueden promover la regresión a la normoalbuminuria. Cuando el paciente ya tiene una proteinuria establecida, el tratamiento más eficaz son pues los IECA y los ARA2. ¿Qué logramos disminuyendo la presión arterial? Disminuimos también la albuminuria y disminuimos la velocidad de descenso de la tasa de filtración glomerular, ¿no? En los pacientes diabéticos el control debe ser pues constante, permanente, para que sea eficaz.
Y si hablamos de controles de presión arterial, ¿a cuánto debemos llevar a estos pacientes para que tengan un adecuado control de presión arterial? El objetivo es llevarlo por debajo de 140/90 para conseguir una renoprotección eficaz. Es el objetivo en los pacientes diabéticos. Ahora, si la proteinuria es superior a 1 gramo por día, hay que intentar reducir aún más la presión arterial. Y el objetivo es de llevarla por debajo de 130/80, ¿no? 130 de sistólica y 80 de diastólica. ¿Qué hacemos con la parte de la restricción proteica? ¿No? Para frenar la progresión de la nefropatía diabética, nosotros debemos recomendar un ajuste de la ingesta proteica a dosis de 0,6 a 0,8 gramos por kilo por día. Todo esto debe estar en relación a una dieta con un 60 a 65% de hidratos de carbono, con reducción de grasas saturadas a 1/3 de calorías totales y además de ello, reducción del peso en los pacientes, específicamente en aquellos que son portadores de diabetes tipo 2. Muy bien, y esto es la presentación en resumen de las medidas de protección renal y cardiovascular en la nefropatía diabética. Para recalcarles nuevamente, los objetivos: si el paciente es fumador, debe cesar el hábito del tabaco. Debe haber un control estricto de la glicemia y la hemoglobina glicosilada debe mantenerse por debajo de 7%, ¿no? Utilizar antidiabéticos orales y o insulina, y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal avanzada está contraindicada la metformina, las biguanidas, ¿no? El control estricto de la presión arterial con tensión arterial menor de 130/80 para tratar de disminuir la proteinuria mayor de 1 gramo por 24 horas, ¿no? Si la proteinuria es mayor de 1 gramo por 24 horas, la presión arterial debe ser menor de 125/75. El otro objetivo: reducir la proteinuria, control de dislipidemias y antiagregación plaquetaria. Como medidas no farmacológicas, la dieta con restricción de sal, disminución de peso, restricción de proteínas y ejercicios. Y acá los fármacos antihipertensivos que se recomiendan de acuerdo a los escalones que nosotros estamos evaluando. Tratamientos concomitantes. Un paciente que ya es diabético, que tiene nefropatía diabética, tenemos que orientar a este paciente para prevenir la progresión y el desarrollo de las complicaciones. ¿Qué factores debe controlar el paciente? La obesidad. Para ello, hacerle una dieta estricta, restringida, control de lípidos, dándole estatinas, ¿no? Tratando de conseguir los valores de colesterol LDL inferior a 100, HDL superior a 45 en varones, y en mujeres, y a 55 en mujeres. Y los triglicéridos, tratar de mantenerlos por debajo de 150 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene hábito de fumar, orientarlo a que no debe hacerlo, ¿no? Cuando un paciente ya tiene avanzada su nefropatía diabética y está en algún grado de insuficiencia renal crónica, entonces la anemia se presenta. En el paciente diabético, pues la presentación de anemia es más frecuente que en cualquier otro de los casos que nos lleve a insuficiencia renal crónica. Y esta debe ser tratada con agentes estimuladores de la eritropoiesis, como por ejemplo la eritropoyetina, ¿no? Subcutánea. Esto contribuye a mejorar la cardiopatía isquémica y a frenar también la progresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Y también
cuando un paciente está anémico, tiene pues toda su calidad de vida venida menos. Y entonces, al tratar esta anemia, nosotros mejoramos la calidad de vida del paciente. En fases avanzadas de insuficiencia renal en los pacientes con nefropatía diabética, hay que prevenir también la malnutrición, adecuándole una dieta y suplementos para ello. Muy bien, doctores. Preguntas. ¿Alguna pregunta, doctores? En conclusión, entonces, para que no se olviden, hablamos de nefropatía diabética de acuerdo a la presencia de albúmina en orina, ¿no? Entonces hay que dosar esa albúmina en orina en nuestros pacientes diabéticos, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para seguirlos, para hacerle la evolución de la progresión y del tratamiento que les brindamos. Los pilares fundamentales para este tipo de problemas son el control de la glucosa y el control de la hipertensión. Para el control de la glucosa podemos usar tratamiento vía oral o tratamiento con insulina, pero hay que tener cuidado en el tratamiento con las vías orales cuando el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada, estadio 3 o 4, en los cuales se contraindican las sulfonilurias y las biguanidas. Para el manejo de la hipertensión, ¿qué vamos a darles? Vamos a darles IECAS o ARA2 para tratar de disminuir la presión arterial por debajo de 130/80. Esto va a diferenciarse si es que el paciente tiene proteinuria. Si el paciente tiene proteinuria, los objetivos de reducción de presión arterial van a ser pues aún mayores, ¿ya? Eso asociado al tratamiento concomitante, como es el tratamiento de los hábitos nocivos, como el tabaco, la obesidad, la vida sedentaria, el control de los lípidos va a favorecer a la, a la no progresión de esta nefropatía diabética y a la regresión de la proteinuria. Doctores, preguntas. ¿No hay preguntas? Doctor Juan Carlos, doctora Maita, ¿preguntas? No, doctor, no tengo preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, avanzaremos con el segundo tema entonces. ¿Logran visualizar? Sí, doctor, sí se ve. Gracias.
Muy bien. La otra clase que nos encomendaron fue hipertensión y riñón, ¿no? Ya habíamos mencionado que los dos factores principales que van a originar insuficiencia renal crónica en los pacientes son, en primer lugar, la diabetes y en segundo lugar, la hipertensión. Recuerden ustedes que cuando hablamos de hipertensión, nos viene siempre a la cabeza toda la fisiopatología, y en la etiopatogenia de la hipertensión, el riñón juega pues un papel importante. Pero al mismo tiempo, este órgano noble, eminentemente vascularizado, sufre, como todos los vasos, también las consecuencias de la hipertensión. De tal forma que el doctor Saulo Clark, en una de sus exposiciones, menciona que el riñón es villano y víctima al mismo tiempo de la hipertensión. Se comporta como villano cuando el riñón provoca una alteración en la homeostasis del sodio, ¿no? Y ello provoca que la hipertensión aparezca, exista y persista. Y se comporta como víctima cuando el riñón se daña a consecuencia de la hipertensión. Y en un porcentaje de casos se desarrolla pues una insuficiencia renal que acaba en esclerosis renal o enfermedad renal crónica terminal. Entonces, a la larga, un paciente maltratado de hipertensión va a terminar con una nefroesclerosis, ¿no? Como nefroesclerosis. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la insuficiencia renal derivada de la hipertensión? Como una enfermedad que aparece pues en un paciente que es hipertenso de larga data y que está caracterizada por un mayor o menor grado de daño renal. Este daño renal, ¿cómo se va a manifestar? Porque la filtración glomerular también está disminuida. ¿Y qué vamos a observar? Al igual que en la diabetes, acá también vamos a observar proteinurias, ¿no? Y este grado de proteinuria se correlaciona con las lesiones histológicas de isquemia y fibrosis renal. Ahora, para hacer el diagnóstico generalmente es clínico, porque no a todos los pacientes hipertensos les decimos, quiero hacerte una biopsia para saber cómo está tu riñón. Entonces, el diagnóstico generalmente es clínico. Bueno, epidemiológicamente existe un sinnúmero de estudios en los cuales se observa pues que hay presencia de insuficiencia renal en un porcentaje nada despreciable en toda la población en general, que existe una relación entre la hipertensión primaria y la enfermedad renal, ¿no? Framingham, el estudio de Framingham, por ejemplo, señala que en la población general hay insuficiencia renal por encima del 8% en los varones, tanto en varones como en mujeres. Y todo ello se concluyó en base pues solamente a niveles de creatinina sérica. El estudio de NANES 3 arrojó una prevalencia de insuficiencia renal crónica del 11% cuando se calculaba la filtración glomerular. El estudio del MRFIT pone de manifiesto que la hipertensión es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de insuficiencia renal crónica. El mismo estudio de NANES 3 analiza la asociación de hipertensión con insuficiencia renal y considera que una creatinina superior a 1.6 en varones y a 1.4 en las mujeres, estima que 3% de todos los sujetos estudiados tiene elevación de la creatinina, y de ellos el 70% de
todos los que se encontró eran hipertensos. Otro estudio, el de Hop, en los cuales se encontraron 980 pacientes de un total de 8.307 que tuvieron niveles de creatinina superiores o iguales a 1.4. En estos pacientes, en estos 980, la prevalencia de hipertensión era mayor. Bueno, por todos estos estudios se ha establecido que pacientes con hipertensión y afectación renal tienen un riesgo cardiovascular más elevado, ¿no? Al igual también que lo que habíamos hablado en la nefropatía diabética. El riesgo cardiovascular se incrementa en un paciente que es hipertenso y que comienza a tener afectación renal. Entonces, la hipertensión y la insuficiencia renal van ligadas y por lo tanto, la estrategia para nuestros pacientes es el control de ambas y el tratamiento debe ser de forma conjunta. Habíamos mencionado en la primera exposición de nefropatía diabética que la nefropatía diabética era la primera causa de insuficiencia renal crónica terminal y que precisaba de tratamiento renal sustitutorio, de diálisis. Entonces, la nefroesclerosis provocada por la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal. Nuevamente recalcarles cuán importante es diagnosticar tanto la nefropatía como diabética como la nefropatía hipertensiva. Cuán importante es hacerles el seguimiento a estas complicaciones para poderles dar un tratamiento oportuno y adecuado y detener la progresión de sus nefropatías y poder dar mejor calidad de vida a estos pacientes. Por ello es que nosotros estamos incidiendo mucho en esto, tanto en la diabetes como en la hipertensión. Cuando se habla de la etiopatogenia, se van a encontrar un sinnúmero de mecanismos íntimos por los cuales se produce la hipertensión esencial, ¿no? Sin embargo, lo que está claro es que el papel que tiene el riñón para originar su patogenia es pues muy claro. ¿Por qué? Porque condiciona la eliminación de sodio de agua y el tono vascular y también influye en la estructura vascular. Entonces, estos tres factores van a ser nuestros acompañantes probablemente en el transcurso del tema, ¿no? La eliminación de sodio y agua, el tono vascular y la estructura vascular. Cuando hablamos de hipertensión arterial esencial, vamos a hablar de alteraciones en la eliminación renal de sodio y agua y una vasoconstricción periférica, ¿no? Entonces, para entender estos mecanismos, es necesario tratar de explicarlos y sobre todo para poder dar un tratamiento hipotensor adecuado. Es importantísimo entender estos mecanismos para dar tratamientos hipotensores adecuados. Si revisamos el papel del riñón en la hipertensión arterial, nuevamente les repito, los principales mecanismos son la alteración en el manejo renal de sodio y agua, la vasoconstricción arterial y la alteración estructural de la pared arterial del riñón. Los pacientes que tienen hipertensión esencial, observen ustedes acá, tienen un desplazamiento de la curva de la presión hacia la derecha, lo que implica que necesitan mayor presión arterial para poder eliminar agua y sodio. Pero, ¿quiénes son los principales determinantes de este problema? El aumento de la reabsorción tubular de sodio y agua.
el aumento intrarrenal de angiotensina 2 y de endotelina y la disminución de la síntesis de óxido nítrico, ¿no? Vean ustedes cómo para continuar cumpliendo su función, la presión arterial tiene que incrementarse de esta forma para poder eliminar tanto sodio como agua. Por otro lado, está involucrado la vasoconstricción arterial. Entonces, la presión arterial esencial, la hipertensión esencial, se produce por un desequilibrio entre las hormonas vasoconstrictoras y las vasodilatadoras. ¿Con predominio de quién? De las primeras. Las vasoconstrictoras van a predominar, ¿no? Algunos estudios postulan que la hipertensión se origina porque no ocurre disminución de la resistencia vascular, y esto secundario a la sobrecarga de sal en la dieta, por lo que ha surgido un concepto que se denomina vasodisfunción, ¿no? ¿Cuáles son estos estímulos vasoconstrictores que hacen que la hipertensión se eleve? El sistema renino-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y el sistema nervioso simpático. A nivel del sistema renino-angiotensina-aldosterona, el bloqueo de este sistema va a hacer que se desplace, pues, la curva de presión de natriuresis hacia la izquierda, ¿no? Sin embargo, la angiotensina 2, a través de su unión a sus receptores específicos, condiciona un aumento de la reabsorción renal de sodio y agua por diferentes mecanismos, ¿no? Por estos mecanismos, lo cual origina contracción de células mesangiales, disminución de filtrado glomerular, aumento de la fracción de filtración glomerular, disminución de la presión en los capilares peritubulares y aumento de la síntesis de aldosterona, ¿no? Todo lo cual va a provocar disminución del flujo medular renal, aumento de la aldosterona, aumento de la reabsorción de sodio y hipertensión arterial. Por otro lado, el sistema nervioso simpático también aumenta la reabsorción de sodio por efecto directo sobre el túbulo renal y a través del sistema renino-angiotensina-aldosterona. El otro factor que está involucrado es la alteración estructural de la pared vascular. Estas alteraciones van a contribuir al mantenimiento de la presión arterial elevada y agravan el daño vascular, ¿no? Los mecanismos son complejos, sin embargo, están involucrados algunas citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, interleucinas 1 y 7 y 17, el interferón gamma, el factor del crecimiento beta y la activación. Muy bien. Hay otro tipo de hipertensión arterial que es la secundaria, ¿no? ¿Qué papel juega en el riñón? Solamente hablaremos de algunos en sus aspectos esenciales, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica, acá se produce un aumento de presión arterial, pero esto está condicionado por una disminución de la excreción renal de sodio y agua, y en ocasiones por predominio de la síntesis de vasoconstrictores. En las situaciones en las cuales encontramos en los pacientes incremento del cortisol o la aldosterona, se produce una reabsorción aumentada del sodio renal. En aquellos pacientes en los cuales cursan con aumento de renina, por ejemplo, un reninoma o una hipertensión vasculorenal, se produce hipertensión por vasoconstricción y aumento de reabsorción de sodio renal. En otras circunstancias, como por ejemplo las estimulaciones simpáticas en pacientes que son portadores de feocromocitoma, aquellos pacientes que se drogan con anfetaminas o cocaína, lo que va a haber es un aumento de la presión, pero por estimulación simpática.
Y hay un sinnúmero de fármacos que originan hipertensión por estímulo de la reabsorción de sodio renal. Por ejemplo, los corticoides, los simpático-miméticos o los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, al final, el resumen de todo lo que hemos hablado del defecto en manejo renal del sodio, de la vasoconstricción y del defecto en la musculatura lisa vascular, todos ellos van a contribuir de alguna forma por sus mecanismos a aumentar el gasto cardíaco y las resistencias periféricas y con ello la hipertensión arterial. ¿Qué complicaciones van a derivar de la hipertensión arterial? La principal complicación es el daño renal que se produce. Vean ustedes la imagen macroscópica de un riñón afectado por nefroesclerosis de un paciente con hipertensión de larga data, ¿no? Esto pues lleva a un mal pronóstico. Primero, nos hace ver que el mal pronóstico es porque hay pérdida de la función renal y en segundo lugar, hay mayor riesgo de morbimortalidad en un paciente que presenta estas alteraciones. Hemos hablado de la etiopatogenia de la hipertensión, de las complicaciones. Sin embargo, ¿cómo definimos nosotros la hipertensión? La hipertensión la definimos cuando la presión arterial es superior a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Así se define la hipertensión en los adultos. Sin embargo, como hay una estrecha relación entre la hipertensión y el incremento de la morbimortalidad cardiovascular y los eventos son progresivos a medida que aumenta la cifra de presión arterial, en los últimos años se ha considerado que cifras de presión arterial sistólica entre 130 y 139 y la diastólica entre 85 y 89 se consideran como presión arterial normal alta. ¿Por qué? Porque el riesgo que van a tener estos pacientes va a ser superior al de aquellos sujetos con una presión arterial sistólica de 120 y una diastólica de 80. Sus riesgos son mayores. Entonces, este hecho ha tenido una gran trascendencia clínica, porque en los pacientes con este tipo de presión normal alta hay que darles ya tratamiento farmacológico, sobre todo si se asocia a ello mayores riesgos cardiovasculares. Entonces, no es necesario definir o diagnosticar a un paciente que tenga presión arterial superior a 140/90 para darle tratamiento. Actualmente, basta con que sea mayor de 130 y la diastólica mayor de 85 para darle tratamiento. Y esta es la clasificación de las categorías de la hipertensión arterial. Lo óptimo es que nosotros tengamos presión arterial sistólica menor de 120 y la diastólica menor de 80, ¿no? Normal se considera este tipo de presión en este rango, normal alta hasta 140 y hasta 90, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Perdón, y hipertensión arterial sistólica aislada. Al igual que en la nefropatía diabética, nuestro principal marcador de daño renal y riesgo cardiovascular va a ser la microalbuminuria, ¿no? Va a ser la microalbuminuria. Y la insuficiencia, un importante factor de riesgo para la progresión de la enfermedad renal, de la insuficiencia renal a insuficiencia renal crónica terminal irreversible. Esto es un gráfico
de cómo es la progresión de la enfermedad renal, de la hipertensión arterial en el riñón, si es que nosotros no le damos un tratamiento adecuado, ¿no? Una vez que empieza la proteinuria, se origina daño y si la hipertensión está más mal manejada, continúa al frente elevándose, disminuyendo la tasa de filtración glomerular y llevando al paciente a la insuficiencia renal. Un paciente que sufre de hipertensión arterial al inicio puede ser asintomático y muchas veces la primera manifestación va a ser el que el paciente se levante a orinar, la nicturia, ¿no? La nicturia. El primer signo objetivo, entonces, tanto en la nefropatía diabética como en la nefropatía hipertensiva, es la aparición de la microalbuminuria, ¿no? De la microalbuminuria cuando se descarta una enfermedad renal primaria o la diabetes mellitus. Y esto nos va a indicar no solamente el inicio, sino también la progresión de la lesión renal. En algunas circunstancias, un paciente con hipertensión puede debutar incluso con rango nefrótico, con una proteinuria franca. En los pacientes que tienen hipertensiones de largas evoluciones, vamos a encontrar pues distintas manifestaciones de daño estructural renal y se puede encontrar disminución del filtrado glomerular en diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, ¿no? Dentro de estas manifestaciones clínicas hay una entidad que es la nefroesclerosis maligna, que afortunadamente es rara en nuestros días, debido a que se controla de mejor manera pues la hipertensión. Pero ¿en qué consiste esta nefroesclerosis maligna? Es un cuadro clínico de curso rápido y progresivo, ¿no? Se caracteriza por mostrar presiones elevadas, más de lo habitual en un paciente que es hipertenso previamente. Y si nosotros le hacemos un fondo de ojo, vamos a encontrar retinopatía hipertensiva, grado 3 o 4, y en lo cual vamos a ver exudados, hemorragias y edema de papila, e indefectiblemente insuficiencia renal. Y muchas veces este tipo de problemas se acompaña de manifestaciones clínicas neurológicas y vemos a un paciente que está cursando con encefalopatía, ¿no? Con encefalopatía y se queja de cefalea intensa, deterioro, uno no lo ve que no está del todo bien, está confundido, confuso el paciente y no tiene adecuado la agudeza visual. Entonces, un paciente que cursa con estas manifestaciones clínicas que tiene antecedentes de hipertensiones previas, hay que sospechar la posibilidad de que esté haciendo una hipertensión acelerada o maligna. Los factores de riesgo cardiovascular considerados clásicos van a incluir actualmente, según el Joint National Committee, el séptimo, incluyen la microalbuminuria y el descenso de la filtración glomerular por debajo de 60. Entonces, un paciente hipertenso, en los cuales nosotros queremos saber si tiene o no afectación renal, debemos pues estar monitorizando el filtrado glomerular mediante la depuración calculada de creatinina y la microalbuminuria, ¿no? Además de ello, también debemos pedirle una muestra de orina fresca de la mañana, estimación de electrolitos, equilibrio ácido-base, glucosa y ácido úrico, y en orina tira reactiva o sedimento urinario.
¿Para qué nos van a servir todos estos datos analíticos? Nos van a servir para el control y la evolución de la función renal y de las posibles complicaciones derivadas del tratamiento antihipertensivo. Si nosotros detectamos una disminución de filtrado glomerular por debajo de 60 milímetros por minuto, estamos obligados a realizar una ecografía renal que nos va a indicar el estado y tamaño de la estructura parenquimática, que nos va a indicar la morfología y el tamaño renal, ¿no? Y con ello podemos clasificar si estamos frente a un problema crónico o no. Ahora, como estos pacientes generalmente tienen asociadas enfermedades cardíacas, también hay que determinar si están cursando con hipertrofia ventricular izquierda, si tienen disfunción diastólica o cardiopatía isquémica. Por lo tanto, va a ser necesario tomarles un electrocardiograma y también hacerles de forma esporádica un ecocardiograma, ¿no? De la misma forma hay que tener en cuenta el control del metabolismo lipídico. Todo ello para disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, ya que los sujetos hipertensos o no con insuficiencia renal deben ser considerados de más alto riesgo cuando los niveles de colesterol total están por debajo de 200 y de colesterol LDL por debajo de 100. A este tipo de pacientes hay que hacerle pues un seguimiento periódico y tener en cuenta todas las situaciones en las que se puede dar deterioro de su función renal. Muy bien. El diagnóstico diferencial. ¿Con quién vamos a hacer nosotros el diagnóstico diferencial? Estamos obligados a hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad renal inicial o primaria, ¿no? Pero estamos en la obligación de hacer diagnóstico diferencial entre la hipertensión primaria con afectación renal secundaria o nefroesclerosis y la enfermedad renal inicial o primaria con hipertensión asociada, o sea, riñón y hipertensión. ¿En quiénes sospechamos nosotros una enfermedad renal primaria como causa de hipertensión? Aquellos en los cuales, pues, como antecedentes tenemos pacientes que tienen síntomas urinarios de infecciones repetitivas, cálculos renales, obstrucciones de vías urinarias, infecciones sistémicas con afectación renal, pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia o de hepatitis B o C, enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, enfermedades metabólicas como diabetes, renales, hereditarias, poliquistosis, síndrome de Alport o historia de edemas con proteinuria. En ellos estamos en la obligación de sospechar que pudiera tener una enfermedad renal primaria que está originando hipertensión secundaria. En el año 1934, Goldblatt hizo un experimento en perros para explicar los mecanismos de hipertensión en las lesiones estenóticas de arterias renales. En el modelo, por ejemplo, hizo dos experimentos, dos modelos, dos riñones y oclusión parcial de una arteria renal. Observen ustedes qué es lo que sucedía. O sea, cuando clipaban una arteria renal, el riñón isquémico, el riñón que estaba isquemiado, aumentaba la secreción de angiotensina. ¿Y qué se desencadenaba? Hipertensión. En respuesta a la hipertensión sistémica, el riñón sin isquemia incrementaba la eliminación de agua y sodio, produciéndose una hipertensión vasoconstrictiva. En el segundo modelo, donde dos riñones ya había una obstrucción parcial de cada una de las arterias, los dos riñones estaban isquémicos y eran incapaces de responder a la hipertensión sistémica con natriuresis. En este caso se producía una expansión de volumen
desarrollándose una hipertensión del volumen dependiente. O sea, en el primer modelo, un riñón, en respuesta a la hipertensión que se desencadenaba, incrementaba la eliminación de sodio y agua. En el segundo modelo, en el cual había obstrucción parcial de las dos arterias, no se producía, los dos riñones estaban isquémicos y eran incapaces de poder responder a la hipertensión sistémica, ¿no? En el primer modelo, en el cual se ocluía solamente una arteria renal, al retirar el clip, rápidamente las cifras de presión arterial se normalizan cuando el clip tenía poco tiempo. Sin embargo, si la hipertensión, si el clipaje se mantenía en el tiempo, el retiro no disminuía las cifras de presión arterial, demostrando efecto nocivo de la hipertensión sobre el riñón sano. El primer modelo corresponde entonces a una estenosis de una arteria renal generalmente displásica, y el segundo a una estenosis de una arteria renal generalmente ateroesclerótica. Muy bien, entonces, en la hipertensión, ¿cómo se origina la hipertensión arterial renovascular? Se refiere o se produce a una disminución del lumen de una o más de las arterias renales, la que determina hipertensión al disminuir el flujo arterial renal, ¿no? Esta hipertensión arterial renovascular tiene una prevalencia entre 3 y 7% en los pacientes que tienen hipertensión arterial. La causa más frecuente es la estenosis ateroesclerótica, seguida de las lesiones displásicas congénitas. La primera lesión, la estenosis ateroesclerótica, es más frecuente en pacientes mayores de 50 años y las displásicas son más frecuentes en mujeres menores de 50 años, ¿no? Las displasias comprenden solo alrededor del 10% de los casos de estenosis de arterias renales. Las lesiones ateroescleróticas corresponden al 90% restante, ¿no? Observen en esta figura una enfermedad ateroesclerótica de la arteria, tanto de la arteria aorta como de la arteria renal, ¿no? La disminución de la arteria aorta y la disminución de las arterias renales. ¿Cuándo debemos sospechar nosotros que un paciente tiene problemas de hipertensión renovascular? Debemos sospechar en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial de inicio reciente, menores de 50 años. O sea, paciente menor de 50 años que recién inicia hipertensión, hay que sospechar una hipertensión renovascular, probablemente una displasia fibromuscular. O hipertensión arterial en pacientes mayores de 50 años, y esto generalmente asociada a lesión ateroesclerótica. Si tenemos un paciente que tiene hipertensión arterial refractaria al tratamiento, en algún paciente que tiene hipertensión arterial acelerada o maligna, en enfermedades ateroescleróticas que comprometen carótidas, coronarias o enfermedad vascular periférica, en aquellos pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón de causa no precisada, en pacientes que tienen deterioro de la función renal de causa no precisada, en deterioro de la función renal cuando le damos tratamiento con IECA o ARA2, cuando hay un paciente portador de una asimetría renal, cuando encontramos en el examen soplo abdominal o cuando hay hipopotasemia espontánea o secundaria al uso de diuréticos. En esos casos, nosotros debemos sospechar la posibilidad de una hipertensión renovascular. El diagnóstico de certeza lo vamos a hacer con la angiografía de las arterias renales. Sin embargo, este tipo de examen tiene complicaciones. Como es un método invasivo y utiliza sustancias de contraste, puede producir necrosis tubular aguda por precipitación. Otra restricción es el costo que tiene y la disponibilidad limitada en algunos centros. Por lo tanto,
hay otras técnicas no invasivas y de menor costo que nos pueden ayudar a estudiar las lesiones renovasculares, ¿no? Por ejemplo, la resonancia magnética tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta. El Doppler de las arterias renales. Pero todos estos exámenes van a depender de los recursos locales que tenga la institución en las cuales estamos nosotros haciendo el estudio. Vean ustedes la sensibilidad y la especificidad de los exámenes por imágenes, ¿no? Cintigrama aéreo, cintigrama renal, por ejemplo, sensibilidad de 75 a 90%, especificidad 85 a 100%. La ecografía Doppler, sensibilidad 63 a 98% y la especificidad de 73 a 98%. La angiografía por tomografía computarizada, de 88 a 99%, su sensibilidad y su especificidad de 93 a 98%. La angiografía por resonancia, 90 a 100%, tanto en sensibilidad como especificidad. El tratamiento antihipertensivo farmacológico debe darse en todos estos pacientes y debe seguir las pautas generales que vamos a mencionar posteriormente. El tratamiento definitivo es la angioplastía percutánea en los pacientes que tienen hipertensión de reciente comienzo, en estos pacientes renovasculares, de hipertensión renovascular. Vean ustedes, después de realizar la angioplastía percutánea, el control de la hipertensión sin antihipertensivos fluctúa entre 33 y 66% en pacientes con displasia fibromuscular y solo 30% en pacientes con lesiones ateroescleróticas. En pacientes sin antihipertensivos. A pesar de que el éxito es reducido, la angioplastía permite un mejor control medicamentoso de la hipertensión y una disminución de la progresión a la insuficiencia renal en estos pacientes. Hay otro tipo de enfermedades parenquimatosas renales, las cuales también van a producir una ablación progresiva de las nefronas, provocando hiperfiltración de las remanentes y, al igual que en los diabéticos, nefropatías proteinúricas y disminución de la proteinuria. Es el objetivo central del tratamiento antihipertensivo. El otro objetivo es llevarlos a la normotensión y a una disminución de la proteinuria, ya que con esto vamos a disminuir el 50% el riesgo de que el paciente progrese a insuficiencia renal crónica terminal. Las causas más frecuentes son la glomerulonefritis crónica, la vasculitis, enfermedades renales poliquísticas, nefritis crónica intersticial, ¿no? Se van a presentar con aparición de proteinuria y alteraciones del sedimento urinario. Valores de mayores de 1 gramo en 24 horas y los valores mayores de 3 gramos sugieren una nefropatía glomerular. En algunas glomerulopatías, el sedimento de orina puede mostrar glóbulos rojos dismórficos y cilindros hemáticos, que nos orientan a pensar en este tipo de problemas. En la enfermedad renal poliquística y en las nefropatías intersticiales, la proteinuria es discreta y el sedimento de orina nos puede revelar tanto leucocituria como hematuria. Los cilindros leucocitarios son patognomónicos de la nefritis intersticial. Y todo el estudio general debe ser pues complementado con una ecotomografía renal para evaluar la morfología y descartar o confirmar riñones poliquísticos. El tratamiento de la hipertensión de estas enfermedades renales debe también ser de acuerdo a lo que vamos a mencionar en las tablas subsiguientes. Muy bien.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las metas terapéuticas en pacientes que tienen lesiones vasculares renales y nefropatías crónicas? Nuestro objetivo es que la presión arterial sea menor de 120/80, que la proteinuria o albuminuria sea menor de 300 miligramos en 24 horas, que la relación albúmina-creatina sea menor de 300 miligramos por gramo, que el colesterol LDL sea menor de 100, que el colesterol LDL más VLDL sea menor de 130 y que la hemoglobina glicosilada sea menor de 7,5% en los pacientes diabéticos. Esos son nuestras metas, nuestros objetivos terapéuticos. ¿Cuál sería la pauta general de tratamientos antihipertensivos en pacientes que ya cursan con nefropatías crónicas? La dieta pobre en sodio, con restricción de 4 a 6 gramos de sal, el uso de IECA o ARA en dosis crecientes, los uso de diuréticos según el clearance de creatinina, si es mayor de 30 milímetros por minuto, uso de tiazidas, si es menor, diuréticos de asa. Combinación según potasio plasmático, ¿no? Si el potasio es mayor de 5,5 miliequivalentes, debemos de adicionar o agregar calcio antagonistas. Y si es menor de 5,5, debemos continuar con ARA o IECAS hasta lograr dosis máximas toleradas. Y esto es un gráfico en el cual se resume la terapia de antihipertensivos de una paciente diabética tipo 2 y que cursó con nefropatía con proteinuria masiva. Entonces, observamos en los cuadros cómo la hipertensión, el grado de presión arterial, se fue controlando, lo mismo que la pérdida de albúmina, ¿no? Se inició primero con, a los 3 primeros meses, ramipril, atenolol, hidroclorotiazida, y después de los 9 meses después de los 3 meses se fue incrementando la dosis hasta dosis máximas y poder obtener los valores objetivos de presión y de proteinuria, ya sea tan solo con IECA o con bloqueadores del ARA2 o con calcio antagonistas. Acá se le adicionó verapamilo hasta obtener las metas que habíamos mencionado. Hay pacientes que están en diálisis o que han sido trasplantados de riñón y que además de eso sufren de hipertensión arterial. En este caso, la hipertensión tiene una prevalencia de 74% en los pacientes dializados. Y la hipertensión es típicamente volumen dependiente, ¿no? A mayor volumen que tenga el paciente, se eleva más la presión arterial. Por eso es que los pacientes renales que se dializan vienen congestionados y con unas emergencias hipertensivas altísimas. Y se controla con la restricción de la ingesta de sodio y líquidos y una adecuada eliminación del sodio y el agua mediante la ultrafiltración en la diálisis. En este grupo de pacientes, la terapia farmacológica es inefectiva si es que nosotros no corregimos el volumen extracelular, ¿no? Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que son nefrópatas y que se dializan y que llegan con emergencias hipertensivas brutales, con presiones sistólicas de 270 y diastólicas de 140, y en los cuales no van bien con el tratamiento farmacológico. Y a pesar de agregarles, ¿no?, inhibidores ECA, calcio antagonistas, beta bloqueadores, a dosis alfa-metildopa, a dosis plenas y dosis máximas, no se corrige, no se logra controlar la presión. Entonces acá la corrección es mediante la diálisis y el ultrafiltrado. Otros pacientes, los trasplantados de riñón, también pueden presentar hipertensión arterial, pero esto generalmente puede ser secundario a la prescripción de fármacos inmunosupresores nefrotóxicos, como por ejemplo la ciclosporina
o el tracolimus, ¿no? Entonces, pacientes trasplantados de riñón pueden presentar hipertensión arterial secundaria a la prescripción de estos fármacos o al desarrollo de la nefropatía crónica del injerto, y van a requerir de un tratamiento antihipertensivo enérgico para poder preservar la función del trasplante al que fueron sometidos. Doctores, preguntas, por favor. Muy bien. Doctor, Si no hay parece que no hay ninguna pregunta. Sí, ha estado largo. Gracias. Gracias, doctores. ¿Cómo está la programación de las clases? Mañana, ¿a quién le toca? Doctor, mañana estaríamos con la clase de... A ver, con el doctor Gómez